Revelado, el increíble momento en que esta abuela descubrió el abuso oculto de su hijo. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de la modesta casa de Doña Rosa, iluminando su pequeño taller de costura. Hilos de colores desbordaban por doquier, pero el color que predominaba ese día era el gris de la preocupación. Con 72 años a cuestas, había dedicado su vida a cuidar de su familia, educando a sus dos hijos, Javier y Luis, en valores que parecían haberse desvanecido de la realidad. Javier, el mayor, siempre había sido el orgullo de la familia, un hombre de éxito que, sin embargo, ocultaba un secreto en la oscuridad de su hogar. Todo comenzó cuando su vecina, Teresa, se acercó con una expresión de seriedad que encendió las alarmas en el pecho de Rosa. Doña Rosa, he visto a Sofía. No está bien. La voz de Teresa temblaba, y su mirada era un reflejo del sufrimiento que había presenciado. He oído gritos, y ella tiene marcas. No puedo quedarme callada. Con cada palabra, el mundo de Rosa parecía desvanecerse, y sentía que cada golpe de su corazón resonaba como un tambor de guerra. El sentimiento de traición hacia su propio hijo se enredaba con un amor profundo, transformando su estómago en un torbellino de emociones. Las imágenes de las cenas familiares, llenas de risas y alegría, se torcían, y lo que antes era felicidad ahora se convertía en tortura. Al mirar a su hija política, Sofía, percibía una sombra que antes le había pasado desapercibida, una tristeza que se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo podía Javier, el hijo que había criado con tanto empeño, estar causando ese dolor, mientras su mente se debatía entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de luchar por la verdad? Rosa se encontró atrapada en un laberinto de dudas. La idea de un malentendido seguía rondando, aun cuando su corazón le gritaba que el sufrimiento de Sofía era real. ¿Podrás seguir ignorando la verdad por amor a tu hijo?, se preguntaba, cada vez con más urgencia. Una noche, con el nudo en la garganta y un taladro de pensamientos acosándola, decidió que era hora de enfrentarse a Javier. Las palabras retumbaban en su mente, pero pronto se asfixiaban en su boca. Javier, mi hijo, es hora de que hablemos sobre tu esposa. La ira que estalló en su respuesta fue como un puñetazo en el estómago. El rostro de su hijo, una mezcla de rabia y dolor, la dejó sin aliento. ¿Por qué no entiendes mi vida?, gritó Javier, mientras ella se quedaba paralizada, su corazón rompiéndose por dentro. La discusión se volvió un campo de batalla emocional, donde cada palabra hiriente se clava como puñales. Doña Rosa se sintió perdida, con cada argumento llevándola más cerca de una revelación devastadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en una lucha constante con su propia conciencia. Rosa, entre lágrimas, se prometía que no permitiría que la violencia se perpetuara en su familia. Esa noche, se sentó a la mesa, el silencio era pesado, casi insoportable. Pero había llegado el momento de enfrentarse de nuevo a su hijo. Las sombras de las verdades no reveladas la estaban consumiendo, y no había vuelta atrás. La tormenta en su corazón palpitaba con una urgencia insoportable, mientras la siguiente confrontación se acercaba inevitablemente, el miedo a perder a su hijo y su nuera colisionaban en su pecho. ¿Podría Rosa enfrentar el gigante que se había puesto frente a ella, o se vería atrapada para siempre en un ciclo de silencio y sufrimiento? Rosa se encontró en una encrucijada emocional. La presión del conflicto interno se hacía palpable a medida que se acercaba la noche en que planeaba enfrentar a Javier una vez más. Sabía que lo que estaba en juego era mayor que la relación con su hijo, se trataba de su propia integridad moral y el bienestar de Sofía. Astronauta de su propia realidad, sentía como si orbitara entre el amor y la justicia, cada uno tirando en direcciones opuestas. Estaba agotada de vivir en esta dualidad. Mientras se envolvía en un abrigo para salir al taller, recordó la sonrisa de Sofía en las cenas familiares. Esa imagen domesticada, ahora manchada, la empujó a salir y buscar la verdad. Como si el aire fresco pudiera despejar las nubes en su mente, caminó en dirección al hogar de su nuera, una decisión que se sentía al mismo tiempo liberadora y aterradora.
En cada paso, el eco de las palabras de Teresa resonaba en su mente, recordándole que había cosas que no podía ignorar. Al llegar, su corazón latía con fuerza. La oscuridad del exterior contrastaba con la calidez de las luces que se filtraban por las ventanas. Rosa respiró hondo, forzando un semblante de calma, pero la tormenta en su interior no la dejaba en paz. Cuando Sofía le abrió la puerta, la expresión en su rostro revelaba la presión que había estado soportando. No hubo necesidad de palabras, el silencio hablaba mucho más. «Doña Rosa», preguntó Sofía, con una mezcla de sorpresa y tensión en su voz. Todo bien, sin esperar a que la conversación se desvaneciera en superficialidades, Rosa decidió ser directa. Ya no podía permitir que el miedo definiera sus acciones. La mirada firme y la voz clara, con la que había enseñado a sus hijos a enfrentar sus problemas, emergió de su ser. «Sofía, necesito saber cómo estás. Teresa me dijo que había problemas en tu hogar». Es cierto, el gesto de Sofía cambió, su rostro pasó del interrogante a la preocupación palpable. La tensión en el aire se cortó con un cuchillo. No quería que nadie se enterara, susurró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Javier ha estado diferente. No entiendo qué le sucede. Rosa sintió una mezcla de dolor por Sofía y la creciente determinación de obtener respuestas. Venía a apoyar a la mujer que consideraba parte de su familia, pero también necesitaba que la verdad se revelara por completo. En ese momento, se dio cuenta de que el compromiso a la verdad era su tarea, y la protección por amor no podía ser una excusa para abdicar. «Sofía, estoy aquí para escucharte. No estás sola en esto». La bondad en su voz resonaba más que las palabras vacías, como un faro en la oscuridad. «Dime lo que sientes, lo que estás viviendo». Las palabras comenzaron a fluir, una torrente de emociones se desató. Sofía habló sobre la frustración, la ira y la confusión que la rodeaban. El relato de la violencia emocional de Javier se transformó en un documento doloroso, una historia que Rosa nunca imaginó escuchar sobre su hijo. Mientras Sofía hablaba, el corazón de Rosa se llenaba de decisiones difíciles. Cada revelación era un clavo en la caja de Pandora que había estado cerrada durante años. Su mente divagaba, ¿cómo podría aportar solución a este caos? La intersección de su papel como madre y abuela se entrelazaba en caminos inciertos. Finalmente, se encontró ante la verdad cruda y desgarradora. Lo que había empezado como un momento se convertía en una misión, no podría permitir que su familia se desmoronara sin luchar. Sin embargo, una pregunta abrumadora fluyó hacia su mente, ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias que esto traería? Un frío escalofrío recorrió su espalda al pensar en la reacción de Javier. El momento de verdad se acercaba, y la necesidad de actuar urgía en su ser. Asustada, pero decidida, la abuela se reafirmó en su propósito. La próxima conversación con Javier será decisiva, pensó. Mientras las últimas palabras de Sofía reverberaban en su pecho, su mente formuló un plan. Lo que comenzó como la búsqueda de la verdad, ahora era un camino hacia la sanación. Pero la pregunta seguía flotando, ¿podría Rosa salvar a su familia sin perder al hijo que tanto amaba? La respuesta a esta inquietante incógnita acechaba en el aire, lista para transformarse en un nuevo y valiente capítulo de su vida. Rosa se sentó en la sala de estar de Sofía, el murmullo de sus pensamientos era casi ensordecedor. Cada palabra que había oído se repetía en su mente como un eco persistente. La vulnerabilidad de Sofía, su sufrimiento palpable, lo cambiaba todo. Era difícil para Rosa procesar que Javier, su propio hijo, había estado causando dolor. La imagen del niño que una vez llevó en brazos se superponía con la de un hombre que había traicionado a la mujer que amaba. Mientras Sofía hablaba, Rosa comenzó a visualizar un camino, una estrategia anhelante. Las palabras de su nuera no solo describían un problema, representaban un desafío que exigía su intervención. No puedo ser una espectadora más en esta tragedia, se repetía, y con cada repetición, su compromiso se hacía más fuerte. Esta no era solo la lucha de Sofía, era también la de su familia. Debo hablar con Javier, dijo Rosa, su voz resonando con una certeza que la sorprendió. Era como si una parte de ella se hubiera despertado, una que había estado adormecida por años de complacencia y miedo a confrontar lo inaceptable. Sofía la miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Y si él se enoja?, preguntó, su voz un susurro frágil. Si se enoja, que lo haga. Mi prioridad es la verdad, y la naturaleza del amor no se construye sobre mentiras, respondió Rosa, su determinación penetrante como un rayo de luz en medio de la tormenta. Cada palabra de Rosa la acercaba más a la acción.
En la mente de Rosa, las imágenes de su vida como madre comenzaron a fluir. Las lecciones que había impartido, las veces que había tenido que enfrentarse a sus propios miedos y las decisiones difíciles que había tomado a lo largo de los años se entrelazaban en un tapiz complejo. El valor no era la ausencia de miedo, pensó, era actuar a pesar del miedo. A medida que el diálogo se intensificaba, una parte de ella comenzó a explorar diferentes escenarios. Una conversación con Javier podría ser una confrontación explosiva. Su mente repasaba las posibles respuestas, las defensas que su hijo podría articular. Pero también sabía que, si no lo hacía, se enfrentaría a un tormento aún mayor por no haberlo intentado. Así, con la mente clara y el corazón enérgico, decidió qué paso seguir. Planeó una reunión en un lugar neutral, un café donde la intensidad del hogar pudiera aliviarse. Pero sabía que su mejor carta sería la sinceridad. La sinceridad podría ser el puente entre la oscuridad que Javier había creado y la luz que aún podía acceder. Sin embargo, la incertidumbre de cómo él podría reaccionar amenazaba con ahogar su valentía. Tomó un respiro profundo, llenando sus pulmones con la necesidad de actuar. Mientras miraba a Sofía, se dio cuenta de que esta lucha no era solo por ella, sino por un futuro donde el amor y el respeto pudieran coexistir, un lugar donde sus nietos crecerían seguros y felices. El tiempo comenzaba a escasear. La inminente conversación se convertía en un peso en sus hombros, pero también en una motivación inquebrantable. La mirada de Sofía, mezcla de miedo y esperanza, la impulsó a seguir adelante. De repente, Rosa comprendió que se había preparado toda su vida para este momento, la vida había sido su maestra. Con su mente centrada en el camino a seguir, se levantó del sofá y respondió a la angustia que había sentido. Era tiempo de actuar, de confrontar y quizás incluso de perder algo en el proceso. Pero la posibilidad de ganar algo más grande que el miedo era inminente. Al salir de la casa de Sofía, un bloque de hielo se rompió en su estómago. La pregunta resonaba una vez más, ¿cómo enfrentar a Javier? Pero ya no era una simple pregunta, era un impulso hacia el futuro que estaba decidida a desatar. La oscuridad se aproximaba, pero en su corazón brillaba una determinación renovada. Sin embargo, en esa búsqueda, una inquietud crecía dentro de ella. ¿Y si Javier realmente cruzaba una línea que ella no podía tolerar? El destino estaba a la vuelta de la esquina, y la verdad, aunque angustiosa, comenzaba a emerger. La confrontación estaba próxima, pero el eco ya resonaba en la mente de Rosa. ¿Estaré lista para enfrentar lo peor, incluso si eso significa perder a un hijo? Este dilema creaba una espiral de ansiedad y resolución, dejando su destino colgado en el aire, en espera de lo que vendría a continuación. Rosa caminaba por las calles, el bullicio urbano ahogaba sus pensamientos, pero no podía escapar de la tormenta que se desataba en su interior. Cada paso parecía resonar con la tensión que la acompañaba, una tensión que crecía con cada latido de su corazón. La imagen de Javier, su hijo, mostraba dos caras, el niño que una vez le sonreía con inocencia y el hombre que, en este momento, simbolizaba un dolor profundo. La dualidad de esa figura la atormentaba. Decidió entrar a un café que le gustaba, un lugar que había sido testigo de tantas charlas familiares, risas y abrazos. Ahora, ese espacio se sentía ajeno, como si los recuerdos estuvieran atrapando nuevos matices de su realidad. Se sentó en una mesa en la esquina, un lugar donde pudiera observar el flujo de la vida sin ser vista. Desde allí, planeaba su conversación con Javier. La imposibilidad de prever su reacción la mantenía en un estado de alerta. Rosa sacó su teléfono y navegó por las notas que había escrito en los últimos días. Recordó las palabras que había ensayado antes de acostarse. La honestidad, el amor, la resolución, todo debía estar presente en su voz. Sin embargo, sentía que las palabras eran solo eso, palabras que no podía transformar en acción a menos que se enfrentara a su mayor miedo, la posibilidad de perder a su hijo. El café comenzó a llenarse de clientes, y su mente dio un giro hacia lo que podría ser su futuro. ¿Qué pasaría si Javier no solo se enojaba, sino que rechazaba su oferta de sinceridad? ¿Y si en su afán por proteger a Sofía y a sus nietos, terminaba destruyendo la relación con él? Rosa suspiró. Cada una de esas preguntas la colocaba en un campo de batalla interno, donde la lógica y el amor colisionaban sin piedad. No se trataba simplemente de una conversación. Se trataba de una redefinición de su papel como madre. Los años en que había asumido una posición pasiva en sus relaciones la habían llevado a un punto crítico. ¿Cuánto tiempo más podría aceptar la irracionalidad de Javier sin establecer límites? El desafío ya no era solo restaurar la paz familiar, era un ejercicio de autodescubrimiento.
Con cada visita a su hijo, había sacrificado sus propias necesidades emocionales para mantener la ilusión de unidad familiar. Pero, cuando iba a dejar de ser la madre complaciente y convertirse en la madre firme que sabía que tenía que ser, la llamada llegó repentinamente, rompiendo su flujo de pensamientos. Era Javier. Su nombre brilló en la pantalla, y por un instante, el mundo se detuvo. La jarra de café frente a ella tembló igual que su mano al tocar el dispositivo. Este momento, el primer contacto, podía definir la próxima etapa de su vida. Ante su indecisión, una claridad inusitada emergió. No estaba dispuesta a dejar que el miedo dictara sus acciones, tomó una respiración profunda y respondió a la llamada. La voz de su hijo, familiar pero cargada de una tensión imprevista, llenó el aire a través del altavoz. Cada palabra que intercambiaron se convirtió en una danza delicada. Ella tenía que mantener la serenidad mientras que, en el fondo, sentía que cada frase era un paso hacia el precipicio. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Javier, su tono despreocupado contrastaba con la gravedad de su situación. «Necesito hablar contigo, hijo». «Es justo y necesario», contestó ella, sintiendo como el poder de la verdad comenzaba a desbordar sus labios, como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. La respuesta de Javier llegó rápida pero evasiva. Esto no era un simple intercambio de palabras, era la puerta a un conflicto que había estado adyacente a sus vidas por años. Rosa replanteó su estrategia mental y recordó la resolución que la había llevado hasta aquí: la sinceridad sería su arma más poderosa. Pronto, todo estaría en juego. No solo se trataba de enfrentarse a Javier, sino de enfrentarse a sí misma y a sus propias elecciones. La conversación con su hijo estaba a punto de suceder, y con cada segundo que pasaba, su determinación se transformaba en un fuego. Renovado, mientras aguantaba la mirada hacia el horizonte, una pregunta resonaba en su mente: ¿realmente podría hacer frente a lo que descubriría, sin importar cuán devastadora fuera la verdad? La incertidumbre permanecía, pero la preparación para lo ineludible ya había comenzado. La sombra del futuro se cernía, y con ello, la inminente revelación de secretos que habían estado ocultos demasiado tiempo. La conversación comenzó a tomar forma en su mente, pero nunca había imaginado que las palabras pudieran tener tanto peso. Javier, por su parte, parecía aún atrapado en su rutina diaria, ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba. Rosa luchaba por encontrar el equilibrio entre ser honesta y ser sabia. Sabía que el momento de la verdad no solo incluía la revelación de su dolor, también exigía que su hijo asumiera la responsabilidad de sus actos. Cada segundo de silencio se sentía interminable. Se forzó a recordar la última vez que había conversado con él sin temores, como si la nostalgia pudiera calmar su creciente ansiedad. Sin embargo, un abismo frío se había instalado entre ellos, un vacío construido sobre años de decisiones evitadas y verdades no dichas. Su papel maternal había sido, hasta ese momento, el de rebajar sus expectativas y condicionar su amor a un comportamiento que nunca terminaba de cambiar. Ese día, todo estaba destinado a cambiar. «Mamá, dime, ¿qué está pasando?», insistió Javier, esta vez su voz denotaba una inquietud palpable. Rosa cerró los ojos brevemente, sintiendo como el aire en sus pulmones parecía escasear. Era el momento de dar un paso adelante, de desafiar sus propios miedos. En su mente, repitió como un mantra la idea de una madre fuerte, de una mujer empoderada. No más huellas de dolor que pasaran desapercibidas. Tenía que ser clara y precisa. «He estado pensando en nosotros, en nuestra familia», comenzó, su voz apenas un susurro. «He permitido muchas cosas que ya no puedo ignorar. Es hora de que hablemos de lo que realmente está sucediendo». Se dio cuenta de que todo lo que siempre había evitado soltar se aferraba con fuerza a su ser. La inquietud de Javier se hacía más intensa, y sintió que el mundo a su alrededor se solidificaba en un silencio opresivo. Con el corazón latiendo en sus oídos, continuó. «No puedo seguir viendo cómo los problemas se agravan. Lo que quiero decirte, hijo, es que todo esto se ha convertido en un ciclo destructivo. Estoy aquí para pedir ayuda, no solo para ti, sino para todos nosotros». La respuesta de Javier llegó con una risa amarga. «¿Ayuda? ¿Qué sabes tú de ayudar, mamá? Siempre has sido la que se adapta, la que cede. Y ahora me pides que cambie, que me ajuste a lo que tú quieres». Eso no es así. Las palabras de Javier la atravesaron, hiriendo su vulnerabilidad. Pero en lugar de ceder, sintió una oleada de determinación. Este era el instante de confrontar la manipulación emocional que había estado permitiendo, el abuso no solo del hijo, sino también de la madre. «Soy quien soy, sí,
Pero eso no significa que no pueda luchar por lo que es correcto, replicó, sintiendo la fuerza de la verdad en su voz. He llegado a un punto en el que ya no puedo negar mi propia voz. Lo que busco es que reconozcamos nuestro dolor y que, juntos, sanemos. La brutalidad de su sinceridad parecía abrir una brecha en la defensa de Javier. Rosa se detuvo, su mente agitándose ante la posibilidad de un cambio en el tono de la conversación. Tal vez había dejado escapar la última gota que podría transformar su relación. A medida que Javier procesaba sus palabras, Rosa sintió la urgencia aumentar. Había un cambio inminente. No obstante, la respuesta de su hijo se hacía esperar. En su pecho, una mezcla de miedo y esperanza hervía. ¿Sería capaz de absorber la verdad como ella había comenzado a hacer? La conversación se quedaba suspendida entre el pasado doloroso y un futuro incierto. La atmósfera en el café había cambiado drásticamente. El bullicio había disminuido, y parecía que el mundo entero mantenía la respiración, aguardando lo que se manifestaría a continuación. Un sonido diminuto, casi imperceptible, como el crujir de un árbol antiguo, precedió al giro inesperado que Rosa no había previsto. Era un sonido de reconocimiento, de apertura. ¿Sería posible que, al final, el camino del perdón y la lucha resolvieran no solo su relación con Javier, sino con ella misma? Mientras el silencio se arremolinaba, la promesa de una epifanía la envolvía. La revelación de Javier, aún reticente, estaba a punto de salir a la luz. Tenía que prepararse, sería el momento de la verdad, o un simple eco del pasado. Rosa sintió que el aire del café se tornaba denso, como si las paredes se acercaran lentamente, presionando su corazón en un compás de tensión acumulada. La mirada de Javier se había vuelto introspectiva, los pliegues de su frente se acentuaban mientras combatía su propia tormenta interna. Rosa se preguntó si, por fin, su hijo comprendía el peso de las palabras que ella había liberado, ese grillete emocional que ambos habían llevado tanto tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que no solo se trataba de Javier. Era su propio viaje el que debía reexaminar. Al abrazar su verdad, había comenzado a desmantelar las capas de silencio que había tejido alrededor de su vida entera. La madre abnegada que se había definido durante años estaba empezando a desgastarse, y un nuevo yo, más fuerte, empezaba a emerger. Mientras las tensiones se acumulaban, esa parte de ella que siempre había sido comprensiva y indulgente comenzó a cuestionar su valor en esa dinámica. ¿Había sido realmente una madre cariñosa, o solo había estado evitando el dolor? Se sintió confrontada por el espejo que Javier, con su actitud, le sostenía frente a ella. El conflicto interno que solía ser solo suyo ahora se reflejaba. Tenía que ser valiente, no solo por él, sino por ella misma. Entiendo que esto sea complicado para ti, dijo, sorprendida por la calma que se colaba en sus palabras. Pero es esencial que ambos hagamos una pausa y reflexionemos sobre nuestros papeles en esta historia. La incertidumbre en los ojos de Javier comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de curiosidad. Rosa notó cómo se había desplazado ligeramente hacia adelante, como si el instinto humano le dictara que una conexión más profunda estaba a su alcance. Era el primer indicio de que, quizás, él también anhelaba el cambio, aunque no supiera cómo continuarlo. Malditas expectativas, pensó. Rosa siempre había creído que los cambios tenían que ser drásticos, evidentes. Pero, ¿y si el primer paso consistía simplemente en crear un espacio seguro para que sus pensamientos fluyeran sin juicios? Fue un descubrimiento inesperado que aceleró su corazón y despertó su confianza. Después de tantos años permitiendo que los sentimientos se ahogaran, este momento de apertura comenzaba a florecer con pequeñas semillas de entendimiento. Javier, quiero que sepas que estoy aquí por amor, no por resentimiento. Estoy dispuesta a escuchar lo que tengas que decir, y espero que tú estés abierto a escucharme también. El silencio entre ellos se disolvía lentamente, resquebrajándose bajo el peso de las verdades compartidas. Javier inhaló con fuerza, como si estuviera a punto de pronunciar un discurso que había permanecido reprimido durante mucho tiempo. Pero, entonces, se contuvo. Era el último freno que su madre había estado presintiendo. Rosa se sintió a la vez emocionada y expectante. Ese momento podría ser el inicio de algo hermoso, un cambio radical en ambos. Podía sentirlo en su instinto, una transición en la relación que no había anticipado. Sin embargo, la incertidumbre también hacía eco. ¿Qué revelaría Javier sobre su propio dolor? ¿Sería capaz de enfrentar su verdad? La mesa entre ellos se volvió un símbolo de sus heridas compartidas, un terreno neutral donde el amor y el conflicto podían coexistir por un instante más. Rosa sintió que la relación estaba al borde de un abismo,
el camino hacia el entendimiento verdadero y el crecimiento personal se dibujaba delante de ellos, era crucial que enfrentaran juntos este nuevo capítulo. Pero, en el fondo, Rosa sabía que el cambio reclamaría más que solo un diálogo. Tendría que despojarse de viejas ideas, aceptar las aristas de Javier y encontrarse a sí misma en ese proceso. Sus pensamientos estaban agitados, cuando una pregunta brotó súbita en su mente, exigente: ¿había llegado el momento de desentrañar también sus propias heridas ocultas? La conversación seguía viva, una danza que podría llevar hacia el perdón, o bien a un fondo más oscuro del conflicto familiar, mientras la tensión crecía en el aire, la urgencia de la revelación de Javier latía en su interior. Esto no era solo una conversación, era la posibilidad de iluminar la sombra que había dominado sus vidas. Rosa se preparó para lo que sea que vendría a continuación, era hora de descentrar el dolor. El crujir del pasado pareciera querer manifestarse en ese instante. Y ella se preguntó, con el corazón en un puño, ¿qué verdad estaba a punto de ser revelada? Rosa sintió como el aire a su alrededor se cargaba de electricidad, cada instante se convertía en un pequeño universo de posibilidades y temores. La mirada de Javier se mantenía fija en ella, como si cada palabra que no pronunciaba emitiera un eco de sus inseguridades y angustias. La mesa se había transformado en un altar, donde las verdades no dichas aguardaban su hora de revelarse. La mente de Rosa revoloteaba entre recuerdos, hilvanando una red que contenía no solo sus vivencias, sino también las de un Javier que había crecido bajo las sombras de sus propias expectativas. Se encontró sintiendo la presión de sus errores, un torrente de pensamientos que la cuestionaban: ¿había legítimamente protegido a su hijo o lo había mantenido cautivo de sus propias inseguridades? La culpa la envolvió, pero también la determinación. Era momento de soltar el pasado y reconocer las consecuencias de sus decisiones. Javier comenzó, el tono de su voz era más firme que antes: este es nuestro momento. No quiero que nuestras palabras se queden aquí, atrapadas. Sé que hay cosas que no hemos dicho y necesitan ser escuchadas. Su hijo la observaba, sus ojos llenos de incertidumbre, pero también visible desafío. El aire a su alrededor tenía una carga sólida, como si el mundo entero se detuviera en un instante para dirigir toda su atención a este intercambio. Ella percibió que no solo Javier necesitaba escucharla, ella misma tenía la necesidad imperiosa de darle voz a sus propios sentimientos reprimidos. He tenido miedo, Javier. Miedo de perderte, de no ser lo suficientemente buena madre. Siempre he tratado de ser la madre perfecta, pero no sé si realmente he estado ahí para ti. Las palabras comenzaron a fluir de su interior con una sinceridad que nunca antes se había permitido. Rosa quería que su vulnerabilidad se convirtiera en un puente, no en una muralla. Si iba a romper la barrera entre ellos, tendría que enfrentarse a sus propios monstruos. Hubo momentos en que me sentí tan sola en esta responsabilidad. No quería que sentieras mi angustia, y quizás eso te hizo sentir que no podía confiar en ti. Fue un acto de fe. Sabía que abrirse a su hijo significaba arriesgarse a un dolor nuevo, pero si deseaba un cambio real, este era el camino inevitable. Le dio espacio a su hijo, una línea temporal en la que podía decidir cómo responder a su revelación. Era fundamental que él también se sintiera libre de hablar. Rosa contempló su propia angustia mientras esperaba. ¿Era esto lo que había estado ocultando? En lugar de permitir que las emociones crudas la abrumaran, tomó aire, visualizando cada inhalación como una oportunidad de restaura. Si podía estar presente, si podía comprometerse a ser honesta, entonces quizás Javier sentiría el mismo impulso. La postura de su hijo cambió. Poseía una energía que hablaba entre las líneas de su expresión, una mezcla de confusión, pero también un destello de consideración. Su mano se movió hacia su pecho, y ella vio cómo intentaba dominar las emociones. Eso era una buena señal, pensó. Eso significaba que había algo esperando salir, un viento fresco que podría barrer el polvo acumulado de su relación. Mamá, empezó Javier, su voz quebrada, he estado lidiando con cosas que me han hecho sufrir mucho. Nunca quise que lo supieras porque vi en ti el deseo de protegerme. Pero en el proceso, me perdí. Rosa sintió que el mundo se detuvo de nuevo. Las palabras de Javier resonaron en su propia historia, como un eco de sus miedos y deseos. Ambos estaban encadenados por un silencio afligido, y ahora la posibilidad de liberarse se abría ante ellos, como un camino lleno de compasión y deseo de sanación. Los sentimientos de Rosa emergieron con evidente intensidad, y una pregunta se asomó en su mente, cada vez más insistente: ¿estaban realmente listos para enfrentar las verdades que llevaban años ocultando?
La revelación de Javier podría ser la luz que necesitaban para iluminar sus propios resentimientos, pero también podía ser un precipicio. El aire vibraba con esta confrontación, y Rosa sintió una punzada de terror mientras la verdad comenzaba a salir a la superficie. Porque su viaje, en última instancia, también requeriría un sacrificio. Reconocer el dolor de su hijo podía significar deshacer las cadenas de los recuerdos que ambas partes habían llevado. La pregunta flotaba en el aire, llena de intensidad, hasta donde estaban dispuestos a llegar para sanar sus corazones. En ese interludio, Rosa supo que el momento crucial estaba por llegar. Era un giro inevitable en la narrativa de sus vidas, y mientras Javier comenzaba a hablar, ella se preparó para lo que vendría. La oportunidad de enfrentarse a sus pasados desgarradores podía ser el inicio de una transformación profunda e irreversible. Javier respiró hondo, el sonido de su aliento entrecortado llenó el espacio que los rodeaba. Su mirada buscó la de Rosa, como si intentara encontrar en ella una conexión que le ofreciera el valor necesario para desnudarse emocionalmente. Era un acto de valentía, y, a la vez, de desesperación. Los recuerdos comenzaron a desbordarse en su mente, reviviendo sensaciones que había mantenido en lo más profundo de su ser. Mamá, siento que no he podido ser yo mismo. Siempre he vivido con el peso de tus expectativas, confesó, su voz sostenida pero inestable. Intenté ser el hijo perfecto, el que nunca te traicionaría, pero eso ha terminado por ahogarme. Las palabras de Javier penetraron en la mente de Rosa, cada una como un dardo que desnudaba la verdad. Había estado tan ocupada intentando ser la madre ideal que había olvidado una parte esencial, la libertad de Javier para ser quien era. La necesidad de su hijo de ser escuchado, de ser validado, se convirtió en el catalizador que la empujaría a reflexionar. Una oleada de comprensión la atravesó. Rosa había caído en la trampa del perfeccionismo, una trampa que no solo atrapaba a su hijo, sino que también la mantenía cautiva a ella misma. Su mente evaluaba la situación rápidamente. ¿Cómo podía ayudarlo a liberarse de las garras del miedo que ella había alimentado sin querer? Sabía que esto requeriría un trabajo interno, no solo para su hijo, sino también para ella. No quiero que te sientas obligado a cargar con ese peso, Javier. Te amé sin condiciones, pero mi forma de demostrarlo quizás te hizo sentir que debías cumplir con un estándar. Yo también he tenido que enfrentar mis propios fallos como madre. Rosa hizo un esfuerzo consciente por mantener la calma. Su voz no debía temblar más. El momento era demasiado importante, y la transformación que ambos necesitaban no podía hacerse esperar. Ella podía sentir que desenterrar este dolor marcaría la diferencia en la vida de ambos. No quiero que pienses que has fallado, continuó, buscando la manera de validar los sentimientos de su hijo. Todos hemos cargado con nuestros propios monstruos. Puedo ver que has luchado mucho y quiero que sepas que no estás solo en esto. Mientras hablaba, una chispa de resolución comenzó a florecer dentro de ella. Estas palabras, aunque eran un paso hacia la sanación, también representaban un compromiso. Rosa entendía que el proceso no solo significaría reconocer sus deficiencias, sino desear activamente un cambio. Necesitaba trabajar en la confianza que había fallado en construir, comenzar a crear un espacio donde Javier pudiera expresar sus emociones sin temor a ser juzgado. La atmósfera a su alrededor parecía cambiar cuando Javier tomó la decisión de abrirse más. Él también estaba listo para hacer un reinicio, algo que Rosa esperaba con una mezcla de esperanza y temor. Las revelaciones que se estaban revelando eran delicadas, pero evidentes. Rosa no podía dejar de pensar en lo que se quería construir juntos. Sin embargo, esa construcción requeriría un sacrificio, la necesidad de dejar ir viejos patrones. Con cada frase que compartían, ambos estaban girando lentamente hacia un futuro que, si bien incierto, prometía más autenticidad. Tienes razón, mamá. Necesito hablar. Hay cosas que jamás me atreví a compartir, dijo, su mirada ardía con un fuego que había estado apagado por demasiado tiempo. Estoy cansado de cargar con mi silencio. Rosa sintió un giro en su interior. Había una nueva dirección en sus palabras. Este nuevo sentido de urgencia era un llamado a la acción, pero también una invitación a mirar hacia adentro. El deseo de Javier era un reflejo de lo que también necesitaba ella, porque siempre había sido una cuestión de libertad, de romper cadenas invisibles. Mientras la tensión crecía y las palabras comenzaban a aflorar de su hijo, Rosa se sintió lista para escuchar lo que él estaba a punto de revelar. Pero una parte de ella temía lo que podría escuchar. El camino hacia la sanación se estaba iluminando, y con ese brillo, la posibilidad del dolor también se hacía más evidente.
¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad que había estado oculta? La pregunta flotaba en el aire como un desafío, y Rosa estaba lista para confrontar la respuesta. Mientras Javier comenzaba a articular sus sentimientos más oscuros, la certeza de que su viaje estaba solo comenzando se solidificó en su mente. El momento para descubrir no solo los secretos de Javier, sino su propio papel en este relato complejo había llegado. Javier sintió como su corazón latía de manera frenética. No solo era el peso de lo que iba a compartir, era la liberación de un dolor que había llevado consigo durante años. Buscó un lugar seguro en la expresión de Rosa, queriendo creer que su madre podría entender, pero su propio miedo se encaró con la posibilidad de ser visto como un fracaso. He estado lidiando con algo, comenzó, su voz titubeante revelando la profundidad de su vulnerabilidad. Desde hace tiempo, me siento perdido. Elegí estudiar arquitectura porque tú lo querías, no porque fuera mi sueño. Las palabras brotaron de su boca como si fueran un río que finalmente había roto sus barreras. En su mente, las imágenes de noches en vela, revisando planos y diseños que no lo emocionaban, llenaron el espacio. Javier había buscado la aprobación de su madre en cada proyecto, y a medida que pasaba el tiempo, la presión aumentaba. Pero la arquitectura nunca había sido su pasión, su verdadera vocación latía en algún lugar más profundo. Rosa lo escuchaba con la mente en ebullición, consciente de que había cruzado una línea de retorno. Este no era solo un momento de revelación, era una confrontación con su propio rol como guardiana de expectativas ajenas. No te estoy juzgando, Javier dijo, conteniendo el aliento mientras una ola de entendimiento y culpa se revolvía en su interior. Solo quiero que te sientas libre. Él continuó, esta vez envalentonado por la respuesta de su madre. Recordó el comentario que su profesor de arte había hecho sobre su talento latente. La idea de ser artista, de crear, lo seducía. No obstante, la percepción de que ese camino era inalcanzable se había enraizado profundamente, corroído por años de condicionamiento. No sé si estoy preparado para dejarlo todo atrás, pero he querido ser artista durante años, y no lo he permitido, dijo con un hilo de esperanza, su mirada tomando fuerza. Créeme, me siento atrapado. Rosa sintió que cada palabra era una lanza que atravesaba el velo de inocencia que había rodeado su relación. Comprendía que no solo había fallado en reconocer las luchas de Javier, sino que también había proyectado sus propias aspiraciones no cumplidas sobre él. Aquí estoy, Javier. Estoy lista para escuchar todo lo que debas decir, no solo sobre tus sueños, sino sobre ti mismo, respondió, dispuesta a sumergirse en lo que podría ser una conversación transformadora. La vida no se trata solo de cumplir sueños, sino de descubrir quiénes somos realmente en el camino. Las palabras de su madre resonaron en él como un eco cálido que empezaba a disipar el frío de la soledad. Javier se dio cuenta de que cada denominación de culpa, cada palabra de carga que había llevado consigo, no solo pesaban sobre él, sino que también habían afectado la relación con su madre. Sin embargo, la palabra artista seguía resonando en su mente, liberando una forma de expresión que había comenzado a olvidar. Había una pregunta que no quería ignorar más: ¿qué pasaría si pudiera construir su propio camino, aún en medio del miedo a decepcionar? Mamá, necesito hacer una elección, dijo con firmeza, sintiendo que era el momento crucial de su vida. Ya no puedo seguir siendo el hijo que cumplía expectativas, necesito ser el que lucha por sus propios sueños. Rosa sintió que su pecho se apretaba. Reconocía la vulnerabilidad en la declaración de su hijo, él estaba a punto de tomar un riesgo que podría cambiar todo. Pero el deseo de Javier de ser auténtico, le recordaba su propia lucha interna y lo que había significado para ella liberarse de sus propias cargas. Hazlo, hijo. Sé valiente. Tómalo como el primer paso hacia la vida que mereces vivir, respondió ella, su voz firme, aunque un matiz de temor la envolvía. Lo que decidan juntos ahora formará una base que irá más allá de su relación. Ambos sintieron que la atmósfera en la habitación se transformaba, un espacio seguro estaba siendo creado ante sus ojos. Todo lo que habían compartido hasta ese momento era solo el primer esbozo. De un camino hacia la autenticidad y la valentía, un viaje que los llevaría hacia la transformación personal. Silencio asumió el lugar de las palabras mientras Javier miraba hacia el futuro, contemplando la distancia entre sus pasos inciertos y el sendero brillante que se abría ante él. Se dio cuenta de que cada decisión a partir de ahora tendría su valor, pero también le traería al menos una pregunta persistente: ¿sería capaz de enfrentar el rechazo que podría venir al abrazar su verdadera identidad? Al otro lado de esa línea divisoria, lo que quedaba era un abismo desconocido. Javier se preguntaba si realmente estaba listo para saltar.
La carga de la elección se cernía sobre él. ¿Tomaría el arrojo necesario para descubrir su verdadero ser? Su respuesta dependía de un acto de fe que aún debía encontrar. La luz del amanecer ingresaba suavemente en la casa de Doña Rosa, bañando su rincón de costura con un brillo nuevo. Había pasado un tiempo desde aquella crucial conversación con Javier, un tiempo de transformación que había cambiado el rumbo de sus vidas. Ahora, Rosa se sentía diferente. Las sombras del conflicto se desvanecían lentamente, dando paso a un entendimiento tanto personal como familiar. La noche de la revelación había sido un punto de inflexión. Con cada palabra que había compartido, con cada verdad que había enfrentado, había dejado de lado sus propios miedos. Había aprendido que la autenticidad y el amor no eran mutuamente excluyentes, sino que coexistían en una danza de vulnerabilidad. El camino hacia el entendimiento había sido tortuoso, pero cada paso la había fortalecido. Javier había respondido con una valentía que la sorprendió. Su decisión de seguir su pasión por el arte en lugar de la arquitectura que ella había soñado para él era un acto de rebelión que Rosa abrazaría. Ya no se trataba de expectativas impuestas por ella, sino de un viaje hacia el descubrimiento de sí mismo. Rosa había reafirmado su papel como madre al dejar espacio para que su hijo volara, y, al hacerlo, había redescubierto su propia fortaleza. Su relación había evolucionado. Conversaciones sobre sueños y aspiraciones se habían vuelto recurrentes, y Javier había comenzado a lucir un brillo renovado. La pasión por el arte comenzaba a fluir en formas tangibles. Él se sumergía en proyectos, realizando murales en la comunidad, expresando su historia a través de cada trazo. Rosa lo miraba con un orgullo profundo, no solo por sus logros, sino por el coraje con el que se había atrevido a ser él mismo. La reconciliación no había sido fácil, pero su propio crecimiento había sembrado nuevas verdades. A veces, se topaba con sentimientos encontrados sobre su papel en la vida de Javier. El anhelo de haber notado antes sus luchas le resultaba agridulce. Sin embargo, cada día que pasaba, elegía perdonarse a sí misma. Rosa había comprendido que la vida estaba hecha de lecciones, y cada error la había llevado a convertirse en la madre que era ahora. En las reuniones familiares, la atmósfera era diferente. Las risas y las conversaciones se desprendían del dolor que antes se había instalado. Había un aire de sinceridad en cada interacción, y Rosa se dio cuenta de que había logrado forjar una cultura familiar de comunicación abierta. Los días de tour de silencios y resentimientos habían quedado atrás, dejando a su paso la posibilidad de sanación. Rosa se sentó en su taller, rodeada de hilos de colores y proyectos en espera. Una idea surgió en su mente: organizar una exposición conjunta con las obras de Javier, una muestra de su trabajo y de su viaje hacia la autenticidad. Decidió que sería el momento de celebrar su crecimiento y poner en valor el cambio que habían logrado como familia. Este acto no solo representaba un logro para su hijo, sino también un testimonio del amor y la unidad que podían alcanzar. Ahora, al mirar hacia el futuro, Doña Rosa sentía una confianza sólida. Había conquistado sus propios temores y dudas, y la relación que había soñado con su hijo finalmente estaba floreciendo. La historia de su familia seguía escribiéndose, llena de desafíos y alegrías, y cada capítulo nuevo la acercaba más a su yo verdadero. Mientras enmarcaba un nuevo diseño para la exhibición, una sonrisa se dibujó en su rostro. La vida le había enseñado que el amor y la verdad son la base de cualquier relación. Estaba lista para vivir plenamente, para celebrar cada momento y enfrentar cualquier reto que viniera, sin miedo. Doña Rosa había hecho un viaje, uno transformador que la había llevado a una autenticidad que jamás imaginó que podría alcanzar. Al cerrar ese día en su taller, sintió en su interior que el verdadero logro no era solo el arte que la rodeaba, sino su capacidad de vivir con integridad, conexión y amor. Había abrazado el desafío que había encontrado en su camino. No solamente había logrado sanar su relación con Javier, sino que también había encontrado su propia voz en el proceso. El viaje de la vida seguía, y Rosa estaba más que lista para afrontarlo. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal como esta comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.